¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dr. J Football and Fan. Bueno, hoy día que viene marcado lógicamente el calendario en rojo vermellón porque nos enfrentamos ni más ni menos que al Mallorca en un duelo que, si bien es cierto no es fratricida, la verdad es que es importante para seguir agrandando las distancias con respecto a los perseguidores. Es verdad que, por ejemplo, ayer el Atlético de Madrid con un doblete de Suárez, pues al final nos dejaba un poco con la sensación de joder, qué pena que al final estuvieron a punto de dejarse puntos y tal, y hubiera sido bien porque hubiéramos agrandado un poco más la distancia si efectivamente hoy conseguimos doblegar al Mallorca. Y bueno, pues no pudo ser, pero en cualquier caso seguimos dependiendo de nosotros mismos pues para seguir adelante y para seguir con la buena racha en esta temporada, con este buen comienzo de temporada. Pero vamos a hablar también de otros temas que me parecen sumamente importantes. El primero de ellos es lo que acaba de comentar, o lo que comentó anoche precisamente Fabrizio Romano, sobre dónde va a jugar Mbappé el año que viene, donde él cree que va a jugar y además donde sus fuentes le dicen que va a jugar Mbappé el año que viene. Y por supuesto vamos a dejar para el final el Santiago Bernabéu, cuya remodelación va a suponer un negocio de cerca de 500 millones para el Real Madrid, que no tengo que deciros que es una cantidad nada desdeñable, precisamente preparándose para una temporada, la siguiente, y un año, el 2022, que va a ver la llegada y va a ser testigo de la llegada de grandes figuras al equipo blanco. No es un secreto que Mbappé las tiene todas de jugar en el Real Madrid, no es un secreto que Erling Haaland también apunta directo al Real Madrid, no es un secreto que va a haber que pagar salarios más grandes, en fin, una serie de cosas que en mi opinión hacen que esta remodelación y esta reinversión de dinero en el estadio de casi 725 millones de euros pues haya tenido y cobre todo el sentido del mundo justo a partir del año que viene, porque el Real Madrid no solo está recuperando ya el ticketing este año, sino que además el año que viene, con la remodelación del estadio, vamos a pasar a ingresar pues prácticamente el doble de lo que normalmente veníamos ingresando, con lo cual yo creo que es pues una apuesta de futuro y una apuesta por hacer el club financieramente viable para muchos años del futuro, con lo cual me parece una muy buena gestión. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a comenzar con ese Real Madrid-Mallorca, donde, bueno, pues recibimos a un equipo que, como sabéis, está en el 9º puesto en la tabla de clasificación, con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, desplegando un juego que, bueno, no está mal para un equipo de García Plaza y que en un momento dado pues te lo puede poner difícil en el Santiago Bernabéu, pero en principio y a priori yo creo que es un equipo con el que nos podemos hacer. Puede ser, no sé, imagínate cómo pasó con el Celta. Yo creo que puede ser un equipo que a lo mejor te da un toque de atención en los primeros minutos, te marca un gol y automáticamente el equipo tiene que salir en tromba, pero lo normal es que el partido siga por sus cauces y sus derroteros normales y que lógicamente empecemos dominando y que acabemos ganando el partido. Eso es lo que debería ser en un encuentro en el que, dejadme que os diga, que vamos a ver caras nuevas, porque ya lo dijo Ancelotti ayer en la rueda de prensa, los jugadores ahora mismo no están en disposición de jugar todos los días o cada 2 días todos los partidos y todos los minutos completos, porque, como dije, aunque tú tengas parones de selecciones, el problema es que los jugadores siguen jugando, es decir, ellos no paran, no descansan, y evidentemente él sabe que tiene que ir dosificando, porque además en un momento como el que estamos, que es 22 de septiembre, que realmente la temporada es como si acabara de empezar, ya estamos viendo jugadores que empiezan a acusar ese cansancio y que lógicamente van a ser los primeros testigos de las rotaciones, precisamente porque no se les puede machacar. Estamos hablando de Modric, estamos hablando de Valverde, Casemiro, Benzema, etcétera, 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 y lógicamente esto trae una parte positiva, y en el caso del Real Madrid es el más que probable debut de Camavinga, que además ya no es solo una opinión mía, no es solo que creo que el jugador tiene calidad de sobra para estar en el centro del campo del Real Madrid, sino que además las circunstancias así lo aconsejan. Es decir, no tendría ningún sentido que Modric se chupara otros 70 minutos de encuentro cuando en realidad tiene un reemplazo que es muy válido como Camavinga, que es joven, que tiene las piernas muy largas, que todavía tiene un montón de años para disfrutar y para, bueno, desarrollar su carrera futbolística de la mejor manera, y que además ha dado muestras de que es un gran jugador, mientras que el croata pues puede estar descansando, sobre todo de cara a que todavía el sábado jugamos frente al Villarreal y luego encima el sábado, me parece, o el domingo, no lo sé ahora mismo exactamente, pero sí el fin de semana, y sobre todo porque justo después Luka Modric pues se tiene que marchar a la convocatoria con Croacia, así que evidentemente yo creo que son las circunstancias idóneas para que Camavinga debute. Pero no solo Camavinga, también podríamos ver a Rodrigo en el 11 inicial, también veremos a Miguel Gutiérrez también en el 11 inicial, es decir, caras que no estuvieron el otro día frente al Inter de Milán o frente al Valencia y que sin embargo ahora sí que pueden volver a
entrar en los planes de Ancelotti, de lo cual yo personalmente me alegraría bastante porque creo que es el momento, el partido y el lugar adecuado para que ellos tomen un poco más de acción, un poco más de protagonismo y dejemos pues que el Real Madrid vaya tirando de estas nuevas figuras que a la postre en el futuro serán lógicamente los más importantes del equipo. Así que yo creo que Ancelotti tiene una oportunidad de oro para hacerles debutar. Y esto ya dicho un poco por encima lo que veo de cara al partido frente al Mallorca, cómo nos podemos encontrar ese encuentro, vamos a pasar a hablar de lo que comentaba anoche Fabrizio Romano. No recuerdo exactamente el programa en el que era un poco complicado, de Cheer... Dejadme que lo tengo por aquí, es The Bronx Cheer Football Show, donde Fabrizio Romano comentaba que al igual que todo el mundo, él tiene la sensación y el sentimiento de que efectivamente Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, pero el problema es que añadía que a ese sentimiento sus fuentes le dicen que el próximo equipo de Kylian Mbappé va a ser el Real Madrid. Lo leo textualmente: este no es solo mi sentimiento, sino es lo que me dicen. El sueño de Kylian Mbappé es jugar en el Real Madrid, también se lo contó a sus compañeros en el PSG. Es un poco lo que hemos venido escuchando durante prácticamente todo el verano, incluso cuando el propio Fabrizio Romano lo ha comentado en muchos de los vídeos que hizo durante el mes de agosto sobre Mbappé, sobre Haaland, sobre muchos otros. Decía en el caso de Mbappé que efectivamente en el Paris Saint-Germain ya conocían muchos de los compañeros de Kylian Mbappé, ya sabían perfectamente cuál iba a ser su destino, y evidentemente a pesar del culebrón que vivimos todos, que para mí no tenía razón de ser, que para mí sinceramente si hubiera sido cualquier otro equipo de Europa no se habría alargado y no se habría desenlazado como lo ha hecho, de la peor manera, porque al final es tener a un jugador retenido contra su voluntad, a pesar, ojo, de que Mbappé es suficientemente profesional como para seguir dándolo todo por el Paris Saint-Germain, pero creo que se podía haber afrontado y terminado de otra manera. Y bueno, pues al final no fue así, simplemente por el empeño del jeque en no quedar mal, puesto que él había venido diciendo de cara al público que no iban a vender a Mbappé y listo. Pero yo creo que el jeque ya tenía que haber comprendido cómo se funciona en Europa y que al final esto es un negocio y que al final, si el jugador está contento o tiene el deseo de jugar en otra parte, pues hombre, hay que hacerle la vida más fácil y decir, bueno, has dado todo aquí, has sido un auténtico profesional, has hecho las cosas bien, has contribuido a que el equipo crezca, no tiene sentido que te sigamos reteniendo contra tu voluntad, así que venga, nos sentamos con el Real Madrid y listo. Pero bueno, como no pasó así y esto hubiera sucedido en un mundo ideal, lo cierto es que Fabrizio Romano de alguna manera emplaza a que el fichaje de Kylian Mbappé sea el verano que viene, y creo que todos en esto coincidimos. Es decir, yo en muchos de mis vídeos ya hablo concretamente del fichaje de Kylian Mbappé, de cuando venga en 2022, de la posición en la que podría jugar, de si va a estar con Vinicius, si no va a estar con Vinicius, de si va a estar con Haaland, si no va a estar con Haaland, porque básicamente yo creo que todo el madridismo damos ya por hecho que Kylian Mbappé va a estar con nosotros la temporada que viene, porque así lo ha demostrado el verano, que efectivamente el Real Madrid tiene intención, que el jugador tiene intención y que encima el Paris Saint-Germain, que era el único gran escollo, ya no va a tener absolutamente nada que hacer porque el contrato de Mbappé expira y además en enero ya será agente libre para negociar con el Real Madrid pues lo que tenga que negociar, la firma, el contrato, el salario, que eso además será actualizarlo un poco porque de hecho ya estaba prácticamente firmado todo para, pues me parece que era antes incluso de mayo, junio, ya tenían algo por ahí, con lo cual lo único que faltaba era que el PSG no diera la nota, pero al final decidió dar la nota y nos reventó el fichaje pues de una manera un poco absurda. Pero bueno, en cualquier caso lo importante es que si Fabrizio Romano está en la tesitura de que efectivamente sus fuentes le están diciendo, le están comunicando que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, no hay ningún tipo de problema para pensar, no hay ningún tipo de obstáculo para que el jugador se convierta en jugador del Real Madrid y ningún tipo de razón para que el madridismo pues esté preocupado por el hecho de que quizá Mbappé no vaya a venir. O sea, Mbappé va a venir prácticamente a un 99,9%. Yo creo que si no hay alguna sorpresa de última hora o algo que pueda ocurrir de última hora, sinceramente el jugador creo que quiere jugar en el Real Madrid y no va a haber nadie que pueda impedirlo. Así que para mí, pues oye, ideal, porque esto es lo que tiene que ser. Y luego ya voy a pasar al último tema de este vídeo, en el que voy a hablar de efectivamente las cifras del Santiago Bernabéu, que como bien titulan por aquí, es un negocio de 500 millones de euros. Un negocio para el que primero lógicamente ha habido que invertir cerca, o habrá tenido que invertir el Real Madrid a la finalización de las obras, unos 725 millones de euros. Pero el asunto es que el Real Madrid espera tener todo esto amortizado en apenas 5 años. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta remodelación
trae uno de los activos más atractivos del Real Madrid, que ya era muy rentable antes de la pandemia y que lógicamente lo va a ser todavía más. Es el Museo del Real Madrid. El Museo del Real Madrid, para que os hagáis una idea, era el más visitado después del Prado y del Reina Sofía en Madrid. O sea, una auténtica burrada. Recibía como 3.500 personas al día, o sea, una auténtica bestialidad. Y en la temporada 2018-2019 recibió como 1,3 millones de visitantes, o sea, lo que es una auténtica barbaridad. Y lógicamente es la gallina de los huevos de oro, porque daos cuenta que todas las entradas que se venden para visitar el museo, pues hombre, ya con el precio, fijaos si generas dinero. Pero es que encima el museo lo van a ampliar porque van a hacer algo más en la azotea, precisamente para que haya más espacio, para que haya más visitantes y lógicamente el negocio se agrande todavía. El asunto es que a los 175 millones de euros que el Real Madrid ingresa por taquilla, derechos de explotación, merchandising, público en los estadios y todo este tipo de cosas, se esperan otros 150 millones de euros de ingresos adicionales, lo cual haría ya un total magro o grueso de 500 millones de euros anuales, lo cual es, pues imaginaos, una auténtica barbaridad. O sea, de hecho yo cuando el año pasado estuve cubriendo mucho de lo que era el proyecto del nuevo Santiago Bernabéu, las ganancias estimadas y todo esto, me fijé en lo que ha sido la referencia del Real Madrid, que es el estadio de los Dallas Cowboys, que permitió al equipo tejano aumentar los ingresos gruesos que tenía anuales más o menos en un 50 o un 75% al año, lo cual es una auténtica maravilla, porque ya te pone en un escalafón que está por encima de todo el mundo. Daos cuenta de que, como se ha venido discutiendo y que está enlazado con la Superliga, el Real Madrid no cubre todos los gastos con los derechos de televisión, con lo cual se tiene que agrandar y ampliar su alcance a otras posibles fuentes de ingresos. Y como dice aquí, por ejemplo, los ingresos, sobre todo después del tema del COVID, por abonos cayeron un poco en la temporada, se estancaron un poco en la temporada 2019-2020, con un retroceso del 7,8 hasta los 161 millones de euros. Pero luego, por ejemplo, como no ampliamos el número de socios porque hay lista de espera y no se puede ampliar más, sin embargo se subió el precio en la temporada 2018-2019 y los ingresos subieron un 8% hasta los 54 millones. Pero el problema es que eso tampoco lo puedes ampliar al máximo, porque tienes que aumentar el número de socios, porque al que ya es socio no le puedes aumentar la cuota hasta una barbaridad, ¿no? Con lo cual eso está hasta un punto, es un crecimiento limitado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso también es verdad que, como dicen aquí, los malos resultados deportivos de la temporada 2018-19, la era post-Cristiano, el ingreso de taquilla bajó un 2,2%, más o menos un 51,1 millones de euros. Así que bueno, el asunto de, por ejemplo, otra parte del negocio, que es los hospitality, que es básicamente las butacas, palcos VIP, asientos VIP, todo este tipo de cosas. Hay 3.009 butacas y se rozaba la plenitud de ocupación en prácticamente todos los partidos, en los 245 palcos privados que tiene el Real Madrid, las 1.744 butacas individuales que tiene en la categoría VIP, lo que supone en torno al 20% de los ingresos por explotación del estadio, es decir, unos 30 millones de euros por curso. Así que, para no aburriros más con cifras de este tipo, entre pitos y flautas, lo que va a ingresar el Real Madrid es un auténtico negocio de prácticamente 500-400 millones de euros al año, lo cual nos pone absolutamente en un nivel jamás conocido por el fútbol hasta ahora. Y de hecho, según las estimaciones, con todos estos números, el Real Madrid va a pasar a ser uno de los equipos más millonarios del planeta de cualquier disciplina deportiva, porque lógicamente digamos que va a pegar un salto de un 50 o un 60% de aumento de ingresos al año, con lo cual ya le pone pues en las grandes ligas de los grandes equipos, estamos hablando incluyendo NFL, incluyendo NBA y incluyendo cualquier tipo de disciplina deportiva, equipo deportivo o lo que sea. Así que bueno, pues no tengo que decir que lógicamente una vez más la gestión financiera del Real Madrid es absolutamente espectacular, es absolutamente brutal, no tiene parangón, y desde luego el Real Madrid, con todos estos ingresos y estas perspectivas económicas, tiene más que de sobra para hacerle frente a grandes salarios, grandes fichajes, grandes nombres y todo este tipo de cosas. Así que nada, yo espero que os haya gustado este vídeo donde os he pasado un montón de datos y de cosas interesantes en el día de hoy, y nada más, os veo ya en el siguiente.